repaso por la política española sin nombrar a Jorge Verstringe. Es querido y odiado de igual manera, tanto por la derecha española como por la izquierda, quizás debido a su viraje ideológico, comenzando en lo más alto de Alianza Popular y acabando por crear el partido de ultraizquierda de Podemos. Esta noche el que fuera Delfín de Fraga tendrá que dar explicaciones en 6 mujeres sin piedad. A los 15 años soñaba con morir en una playa de Normandía, como las decenas de miles de alemanes que allí dieron su vida por Hitler en 1944. Y eso que él es medio francés, pero no es la única contradicción aparente en la vida de Jorge Verstringe, porque si de joven era filonazi, hoy es marxista convencido. Por el camino, Alianza Popular, PSOE, Izquierda Unida y acabando en Podemos. Ha tocado todos los palos menos uno, el del liberalismo. Su carrera política comenzó entre los brazos de Manuel Fraga, gracias a quien se convirtió en secretario general de Alianza Popular. 7 años más tarde, dimite por su enfrentamiento con su superior y funda su propio partido, Renovación Democrática. Aquí comienza su viraje ideológico hacia posturas más humanistas. Se declara admirador de Gaulle, Marine Le Pen y de Hugo Chávez. De hecho, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos porque su libro sobre la lucha de Norteamérica contra los grupos terroristas fue comprado en 30.000 ejemplares por Chávez para el ejército bolivariano y lo hizo profesor de su escuela militar. Y es que sus libros suelen causar polémica. En 1999 publicó una autobiografía titulada Memorias de un maldito, en las que a pesar de su sinceridad se critican por estar caracterizadas por una radical actitud antisistema. Y es que años más tarde, Verstringe se convirtió en uno de los desalojados de un centro social Ocupa, participó en un escrache por las hipotecas frente al domicilio de la vicepresidenta del gobierno y hasta fue detenido en una manifestación por la Tercera República. Esta noche, Jorge Verstringe se enfrenta a 6 mujeres sin piedad. ¿Cambiará de parecer esta vez? ¿Me vais a mirar así fijamente? Buenas noches, don Jorge Verstringe, político y profesor y político, no sé cuál es el orden que prefieres. No. Te tuteamos porque nos has pedido que sea de tú la entrevista. Profe. Vale. Político, ex. Expolítico y profesor, eso siempre, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una pregunta de pura actualidad política. ¿Cuál es tu rey mago preferido? Es que había un rey mago de los pobres, se llama Menna. Algo así nos han soplado. Sí, que está, dicen, enterrado en la Catedral de Colonia, en Alemania, y que no llegó a tiempo para ver a Jesús recién nacido, porque se dedicó en el camino a ayudar a los pobres, sanar, era médico, sanar a los enfermos, etc. Y bueno, lo que demuestra que muchas veces que ocuparse mucho de los demás es muy gratificante, pero a veces cuesta caro. 3 rasgos que definan a Jorge Verstringe más allá de la política, tus aficiones, tu plan favorito, o cómo te definiría tu mujer, por ejemplo. Como un niño mimado. ¿Te has preguntado? Yo contesto. Rasgos, yo qué sé, soy constante, soy pesado. Y cuanta más dificultad encuentro, más me agarro. Por otra parte, tengo otro rasgo, que es que cuando veo que ponen una persona o una situación demasiado a parir, me retraigo, porque si la situación no es buena, pues no es necesario insistir. Al contrario, cuando se insiste, dicen, no, se come un niño todas las mañanas, en fin, yo qué sé, es un asesino a sueldo, es un ladrón, calma, no creo en el mal absoluto, por tanto, y además me parece mal gusto. Si una persona no es recomendable, pues no es recomendable, no es necesario decir que mata niños por la noche. ¿Y cuáles son tus aficiones? Leer y mis perros. Has dicho varias veces que estás como en edad de no callarte nada. Sí, claro. ¿Cuál es la última vez que sí que te has callado algo? Pues llevo un montón de tiempo sin callarme, la verdad. Lo que hace que... Bueno, lo que pasa es que me pueden callar. ¿Quién? Bueno, por ejemplo, los medios de comunicación o el propio poder empujando a medios de comunicación. Yo en este momento por lo único por donde puedo hablar, pues ya soy profesor jubilado. Antes tenía 310 alumnos al año, ahora no tengo ninguno. Bueno, sí, tengo unos cuantos de doctorado, pero poco. Entonces la única forma de callarme es cortarme el acceso a los medios de comunicación y bueno, pues, de vez en cuando ocurre, ¿no?
Yo noto cuando... Noto, pero... No me van a callar. Podrán cortarme el micro, pero en cuanto me lo vuelvan a establecer... Así es la vida. Oye, la gente tiene que tener algún medio de defenderse, de protestar, ¿no? Sé que protestan con bombas, yo no con bombas, no, yo diciendo cosas que muchas veces yo comprendo que el que las está oyendo le fastidia mucho oírlas porque además sabe que es verdad. ¿Y alguna vez no dijiste algo que deberías de haber dicho? Sí. ¿Cuándo? Cuando estaba metido en política. A mí no me gusta nada mentir, pero omitir, sí, porque... Bueno, omitir es lo mismo, o sea, obstruir la salida de la verdad, básicamente mentir. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. De la misma forma, por ejemplo, que en la relación de pareja la sinceridad absoluta es un desastre. Sí, es un desastre. Ya lo sabéis, además. Si no lo sabéis, os enteraréis. Pero en política también, o sea, hay veces que... Primero porque le puedes dar a la persona a la que tienes que enjuiciar, en ese momento le puedes dar también, digamos, un pequeño margen de decir, bueno, si este está haciendo esto, igual luego no lo hace. Entonces, tampoco lo voy a matar ahora, ¿para qué? Ahora, si luego se pone muy pesado e insiste, pues entonces a por él. Ahora mismo estás jubilado, pero has sido profesor, como bien decías. ¿Cómo ves cómo son esas ideas de las nuevas generaciones? Y ya que has sido profesor, te pido que le pongas nota a la educación en España. Bueno, vamos a ver. En España primero hay dos clases de profesores. Los de universidad, que no damos golpe. Sí, porque claro, yo daba 12 horas a la semana. Y mis pobres colegas de la enseñanza media y la primaria, que estos sí trabajan como enanos. ¿Cuál es la calidad de la enseñanza en España? Yo creo que es muy alta. Desde luego te digo una cosa, yo soy medio francés. Si comparo la educación en Francia y la educación en España, hay menos estereotipos en España que en Francia, hay menos temas tabúes en España que en Francia. A pesar de que cada vez más van añadiendo temas de los cuales por lo visto no se debe hablar, pero en Francia es una auténtica tiranía, en España todavía no. Los alumnos son muy inteligentes, están mucho más formados de lo que piensan los viejos. Los viejos tenemos una cierta tendencia a decir, esto que hay ahora es un desastre, ¿verdad? En mi época. Es esa especie de forma de envidia que tenemos los viejos, de que el niñato este va a vivir 70 años y yo desde luego ya no, claro. Bien, son inteligentes, son buena gente, las cosas como son, y desgraciadamente muchas veces se callan porque tienen un poco la sensación de que no sirve de nada decirlo. Esa es la pena que me da, que muchas veces yo sé lo que ellos piensan, otra cosa, porque al final siempre se terminan sincerando conmigo. Bueno, la mayoría, pero a veces le digo, bueno, ¿y esto por qué no lo dices en clase? ¿Para qué? Ya. Dime un político con el que debatir, uno con al que olvidar, mejor dicho, y otro al que regañar. ¿Un político con el que debatir? Sí. Vamos a hacer una excepción. Pablo Iglesias como si fuera mi hijo. Por lo tanto, fue mi mejor alumno. Mejor que tú, digo yo. No sé yo. Bien. Pero, en fin, bien. Y te quedan los otros, ¿no? Yo he debatido recientemente con Puigdemont. Tengo una hija que trabaja en el Parlamento Europeo y tenía un amigo de PDeCAT y le dije, oye, pregúntale si voy a Bruselas, si puedo hablar con Puigdemont. Me dijo, sí, está encantado. Me pareció un personaje muy formado, muy leído. Luego me he enterado también de por qué. Independientemente de su carrera, es que no le gustan los veranos. Y en Gerona hay mucho verano, entonces los veranos se encierra en casa y lee. Bien. Rufián, a mí me gusta mucho. ¿Con quién debatiría yo? ¿Quién tendría yo ganas de debatirle un ratito? Al señor Rivera. ¿Y a quién le gustaría olvidar? ¿A qué político? No tiene por qué ser de ahora, puede ser pasado. ¿Olvidar por qué? No, todo el mundo tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra.
¿A quién me gustaría perder de vista? Pues a Mariano Rajoy, por ejemplo. ¿Y a quién regañaría? Pues a Pablo a veces cuando dice unas cosas que no debe decir. Porque Pablo es un poco como yo, ¿eh? O sea, no se calla. Has sido profesor de gente como Pablo Iglesias, te has convertido en referente para muchísimos alumnos. ¿Cuáles son tus referentes? Los perdedores. Sí, sí. A mí, personajes de la historia, pues Napoleón en Waterloo, por ejemplo, Lope de Aguirre, el conquistador, el conde duque de Olivares. Gente así. ¿Y por qué? Porque supieron perder con grandeza. No se arrastraron, no se arrodillaron. Es que hay tanta gente que se arrodilla. Yo comprendo que el collar es grueso y pesa, y cuando tiran de él, mucha gente no lo puede resistir, pero hay gente que sí lo ha resistido. Entre los franceses también muchos, ¿no? Clemenceau, por ejemplo. En fin, gente así. Pero sí reconozco que tengo una cierta simpatía por los perdedores cuando pierden con clase, ¿no? Sisley patrocina este espacio. De Alianza Popular, de formar parte de Alianza Popular, a estar con Podemos, que no ser de Podemos, ¿no? Porque siempre lo puntualizas. ¿Cómo fue ese giro ideológico? ¿Cómo ha sido? Que es ciertamente al contrario de lo que es habitual, sí, por lo menos en España, grandes intelectuales en España que han recorrido el camino contrario, ¿no? De la izquierda a la derecha. ¿Cómo ha sido tu recorrido? Es que las comodidades son mayores. Para ellos. Las comodidades de la derecha. Sí, sí, efectivamente. No, vamos a ver. Yo nací en el 48. La pistola de Hitler todavía humeaba, ¿verdad? Con la que se suicidó, vamos a decir. Y nací en Marruecos. Y, claro, al perder Alemania en la Segunda Guerra Mundial, empezó todo el proceso de descolonización. Yo iba a la escuela francesa, y había un mapa enorme con el imperio francés. Era tan grande que eso iba a durar 1000 años. Pues no. Son los dos grandes desengaños que tiene en mi vida. Uno, cómo el imperio francés se fue al garete, aunque la guerra de Argelia fue dura, y luego cómo se fue al garete también la Unión Soviética. Recuerdo que vino Reagan aquí a España, y en un momento terminado la recepción en la embajada, se me acerca y me dice, ¿usted es el secretario general de la derecha en este país? Digo, sí. Dice, es importante que usted sepa que la Unión Soviética es el imperio del mal, que durará 1000 años, que nunca debemos bajar la guardia. Imagínate, la pobre Unión Soviética, vamos, 10 años después estaba ya quick. Sí. Lo cual, por cierto, ha sido una desgracia, porque, claro, en aquel entonces había dos grandes en el recreo, ahora ya no queda más que un grande. Se equilibraban, ¿no? Se equilibraban. Ahora queda un grande y cuando estás bien, y si no, te pega un guantazo y te quita el bocadillo, ¿eh? Pero bueno, parece que las cosas se van equilibrando gracias a los chinos, los rusos de nuevo, etc. Pero, entonces, cuando tú naces en el imperio francés en decadencia, donde te encuentras cantidad de gente comunista, españoles, anarquistas españoles, que en un momento determinado, claro, ven que les van a echar de sus casas cuando para ellos estar en Marruecos o en Argelia o en Túnez era su casa. Yo no concebía vivir fuera de Marruecos, yo vivía muy bien en Marruecos, luego me fui cuando tenía 16 años, pero yo conocía cada loseta de las calles que hay en Tánger o todos los kioscos de prensa de Rabat, Fez, en fin, bueno. Y te dicen la maleta o el ataúd, dicen, ¿cómo? Pues sí, la maleta o el ataúd, y al principio dicen, no, la maleta o el ataúd no, yo me quedo aquí. Y por tanto un montón de gente en África del Norte basculó del comunismo, no era mi caso, pero yo no tenía ideología todavía, basculó al fascismo, porque el fascismo era el único que decía que de ahí no nos íbamos, lo cual por cierto era un error, porque esa tierra no era nuestra, esa tierra era de ellos y no nuestra. Por tanto, a pesar de que no nos gustara lo de la maleta o el ataúd,
Pues la verdad es que ellos tenían razón y nosotros no. Y yo que odié a De Gaulle un montón de tiempo, le llamábamos ahí los franceses y los españoles la grande Zora, que significa la gran puta, por traidor. Luego me di cuenta que el viejo tenía razón. Primero por varias cosas. Francia podía mantener una parte de su imperio, pero entonces no hubiera tenido los medios para dotarse de la bomba atómica y ser una superpotencia. Y eso es muy importante. Luego explicaré algo sobre la bomba atómica en relación con el atentado que ha habido, bueno, el atentado no, la masacre que ha habido en un colegio en Estados Unidos, donde yo oigo muchas tonterías aquí y podía la gente informarse un poco. El viejo tenía razón. Si Francia quería tener la bomba, si Francia quería culminar su revolución industrial, no podía estar pagando unos argelinos que hacían niños como chumbos. Y por otra parte dijo una cosa que en aquel momento ya a mí no me pareció justa, pero luego me he ido dando cuenta de que muchas veces es verdad. Dijo, el que cree que un árabe es asimilable tiene la cabeza de un pajarito. Y al final tenía razón. No es verdad para todos los árabes, pero hay que reconocer que si él hubiera dicho musulmán, entonces sí habría tenido razón. ¿Por qué digo lo de la bomba? Entonces, bueno, tú eres fascista, luego te vas a Francia, mientras te ha surgido un padrastro comunista, que me da una maravilla en mi vida. Hay una película francesa que se llama No todo el mundo tiene la suerte de tener padres comunistas. Yo sí tuve la suerte de tener un padrastro comunista. Y ya llegas a Nimes y Francia es otro mundo. No es ni España ni Marruecos, Francia es ¡buah! La explosión, puedes leer de todo, hablar de todo. O sea, es como si se te abriera el cielo. Y allí ya el fascismo ya es una cosa que en la vida se olvida. Además, en el colegio en el que yo estaba, en Nimes, el liceo Alphonse Daudet, del escritor francés, me llamaban le bolcho, el bolchevique, porque claro, yo aún todavía era fascista en lo político, pero la influencia de mi padrastro, yo era muy de izquierdas en lo económico. Era un tipo raro, ¿no? Siempre he sido un tipo raro. Hasta que un día decidí que se acabó, porque no podía ir de esquizofrénico por la vida. Yo era secretario general y yo me di cuenta que mi pensamiento económico no tenía nada que ver con el pensamiento económico de la derecha española. Ni de la derecha francesa, porque después de la española menos todavía, porque yo en el ranking de derechas duras, la francesa es más bien blanda. La española ya es más dura, pero la española es casi marxista-leninista comparado, por ejemplo, con la derecha venezolana, que eso ya es la releche. Y así fue la evolución. Entonces llegué, me encargaron de hacer unos discursos aquí, yo buscaba trabajo. Me encargaron de hacer unos discursos, los hice para un partido que se llama Reforma Democrática, donde había un señor Fraga que deambulaba por ahí, ¿no? Fue mi profesor, me dio matrícula de honor, realmente no me la dio él, aunque no me hubiera importado que me la diera él, sino que cogió el folio y dijo, ¿cómo escribe esta criatura? Tenga, Jaime Boneo, que era yo, corrija usted esto y ya me dirá. Me lo corrigió Jaime Boneo, que era muy amigo mío, me plantó matrícula. Y después, nada, pues intenté hacer más o menos un partido con franqueza. Intenté hacer en España un partido golista. Pues yo pensé que Fraga era el De Gaulle español. Me confundí, aunque tenía algunos rasgos. O sea, que podemos decir que era como el que tiene un novio y lo quiere cambiar. Estabas en la derecha, pero para cambiarla hacia... Sí, bueno, es que el golismo no es derecha, el golismo es una cosa rara, ¿sabes? Es, digo Alianza Popular. Ya, sí, ya lo sé. No, yo quería hacer de Alianza Popular un partido golista, vamos, que además había un líder que podía haber sido de Gaulle. Ciertamente Fraga no era militar, Fraga no tenía el prestigio que tenía De Gaulle de haber luchado contra los alemanes, pero bueno, algo se hubiera podido inventar, ¿no? Hasta que me di cuenta que no, aquello no era posible, además que era injusto. La gente de la Alianza Popular es como la del PP, es como es, hay que dejarla ser como es. Y si tú crees que ya está bien de esquizofrenia, de pensamiento económico de izquierda, pensamiento político de derecha, pero democrático, tal igual, a mí me llegaron a tirar piedras en Burgos cuando fui a defender el voto a la Constitución, pues llega un momento que dicen, ahí os quedáis, os quiero mucho, chao. Fue muy duro el camino, porque de ser el número 2 de la derecha y poder, por lo tanto, decir, qué sé yo, me pide trabajo, en aquel momento yo cogía un teléfono y tenía trabajo en media hora. Cuando pierdes el poder ya no puedes ayudar a la gente como antes. Pero dormí muy bien por la noche, a pesar de que a veces pasé miedo. En este caso miedo no, pero me acuerdo un día que salía yo de un ascensor, no, estaba esperando el ascensor, se abre la puerta, sale una anciana y me dice, Felón, ¡pah! Me pegó un pulsazo. Gajes del oficio, ¿no? Pues sí, no pasa nada, no pasa nada. No, pero bueno, hace poco, por ejemplo, yendo a mi casa,
para que veáis que hay un nivel de crispación en este país que no es bueno, ¿eh? Cruzo la calle, reconozco que no la crucé en el paso de peatones, sino 2 metros antes, ¿no? Y veo un Volvo, que viene, Volvo sí, modelo este Opus Dei, con muchos asientos para muchos niños, ¿no? Y veo que el coche viene hacia mí. Entonces pego un salto, el tío se para 2 metros más adelante y le digo, ¿qué pasa? ¿Me querías atropellar? Dice, tuve muchas ganas. Bueno, cruzo. Me debe ver cara rara, porque luego él fue al cruce siguiente y se para a unos 30 metros del cruce. Yo pensaba que iba a partir la cara ahí mismo, cosa que yo no hubiera hecho en mi vida, ni tampoco cogí su placa ni esas cosas. Pero que veáis que muchas veces hay niveles de crispación que no solo en Cataluña, ¿me explico? En alguna ocasión ha dicho que el modelo de Podemos debe ser el nórdico y no el bolivariano. ¿Cómo casa un partido? No, yo no he dicho eso. ¿No lo ha dicho? No. Pues entonces le pregunto, ¿cómo casa un partido con raíces comunistas con los modelos nórdicos? Bueno, raíces comunistas, Podemos, eso es opinable. En Podemos hay muchos antiguos comunistas, es verdad. Hay muchos antiguos socialistas, hay gente de derechas. No, eso de la transversalidad es verdad. Hombre, hay más gente de izquierda que gente de derechas. Pero sí es un partido transversal, cuidado. Y vamos a ver, estamos hablando de... Yo me acuerdo la primera reunión que tuve seria con ellos, aparte de las que yo tenía con Pablo y Irene Montero, Ariel Jerez, etcétera, digo porque fui profesor de ella. La primera reunión que yo tuve con ellos, yo fui sobre todo a escuchar, ¿no? Y yo me tenía que ir, no sé, porque comimos ahí y después de la comida estuve un rato más y en un momento determinado dije, bueno, yo me voy. Y fui hacia la puerta y me salió del alma. Cuando llegué a la puerta me di la vuelta y les dije, qué buenos sois, cabrones, sois muy buenos. Y es verdad, son muy buenos. Entonces, a partir del principio de que esa gente en lo que está pensando es en hacer en España un sistema bolivariano a lo Maduro, desde luego, es injusto pensar eso, ¿por qué no? Ahora, que muchos de ellos, yo también, lo que pasa es que yo no cubrí, que muchos de ellos han ido a Venezuela y hubo una cierta fascinación por la revolución bolivariana, es verdad, es verdad. Yo mismo conocía al anterior presidente de Venezuela, que le vi como un tío muy leído, buena persona, un líder populista, vamos, al cubo. Me acuerdo de una reunión en la que yo tuve que hablar delante de 3.000 oficiales y suboficiales. Bueno, yo solté un discurso cortito porque el que tenía que hablar era Hugo. Y Hugo habló y después hubo coloquio de Hugo con su gente, ¿no? Pero era alucinante, porque había un tío ahí en la fila 50, presidente, no sé qué, no sé cuánto. Ramírez, ¿cómo va tu padre? Por cierto, que le han operado de próstata hace poco. Va bien, presidente, bueno, dale un abrazo fuerte. Así, eso lo repitió 30 veces, cosa que yo soy incapaz de hacer. Incluso en mis momentos de más liderazgo yo no me acordaba de decir Ramírez. Es más, tuve que utilizar un truco. Yo tengo muy mala memoria para esas cosas, para otras tengo muy buena, pero para esas cosas tengo muy mala. Entonces me acuerdo un día en un pueblo que llego a soltar un meeting, no sé qué, y entonces me acerca un señor, ¡ay, qué bien lo has hecho, Jorge, te felicito, tal! Digo, me dice, ¿tú estás bien? Digo, yo estoy muy bien. Y le digo, veo que tú también, y tu mujer. Dice, por Dios, Jorge, que has estado en entierro hace un mes. Pobre. Entonces, a partir de ese momento yo ya no preguntaba ni por la mujer, ni, o sea, ¿y los tuyos qué tal? Quedaba usted mejor. Sí. Pero vamos, de bolivarismo, yo he sido asesor militar de Hugo Chávez y del general Baduel, que era el ministro de Defensa, desgraciadamente pues en la cárcel por corrupción, y que era la mano derecha de Hugo, que fue el que cogió el famoso batallón de paracaidistas que estaba en Maracay y lo fue llevando para liberar a Chávez cuando fue el golpe de Estado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hay muchas cosas de su política económica que jamás habría hecho. Después está también, ¿sabes? Hay gente que me dice, pero hombre, por Dios, este tío que ha suelto los discursos de 4 horas por televisión, que sale cantando. Y yo les decía, es que en América Latina esto es así. Y por tanto, cuando el ex rey de España le dijo en un momento determinado, ¿por qué no te callas? Claro, para los sudamericanos
la grosería fuera del rey, porque es que ellos están acostumbrados a hablar cruzado. Y que al final el que se calla es aquel que no tiene voz porque hay uno al lado que tiene la voz más grande. ¿Sabes? Hay que intentar entender eso. Eso fue un error garrafal, porque podemos pensar que, bueno, somos la madre patria, nos adoran, nunca nos olvidarán. Ellos saben cómo llegamos y lo que hicimos. Saben, por ejemplo, que a los 7 años de llegar a Cuba no quedaba ni un solo indio. ¿Vale? Bien. Pongo ese ejemplo, pero lo podía multiplicar. Por lo tanto, no están muy dispuestos a recibir consejos de parte nuestra. Y lo comprendo. Es como si yo ahora voy, por ejemplo, bueno, yo he ido algo a Sudamérica, bueno, no he ido mucho porque tampoco es una zona que me interese particularmente, pero me he guardado muy mucho de dar consejos. Cuando me lo pedían yo lo daba, pero yo no iba por ahí diciendo, esto está mal. Y lo mismo pasaría, si yo, por ejemplo, voy a Argelia o a Marruecos, en plan francesito, a decir lo que hay que hacer, pues, mirarían para otro lado y me quedaría aislado. Y lo comprendo, la vida es así. Pero, en fin, en Podemos de bolivarismo no. Lo de nórdico lo dijo Pablo. Yo tampoco creo en lo nórdico. Yo sabes que soy medio francés, soy más francés que español por cultura. Entonces yo soy contrario a las autonomías, favorable a la intervención del Estado, al dirigismo económico, al proteccionismo. Y por lo tanto, no, yo en Noruega no haría gran cosa, ¿no? Ni en Dinamarca tampoco, ni en Holanda menos. Hace varios años, hace pocos, fuiste detenido porque estabas en una manifestación a favor de la República y dijiste que los españoles vivíamos en una república bananera. Entonces, ¿dije eso? Eso dijiste. Están titulares. Uf, ¿Lo sigues pensando ha cambiado la situación? No, yo sigo pensando que los españoles vivimos en una monarquía autoritaria. Sí, está claro. Está claro que lo que ha pasado en Cataluña el día 1 de octubre era imposible que pasara si no fuera porque el rey dijo hágase. Y lo demuestra cuando 2 días más tarde suelta un discurso que era una locura. El discurso del a por ellos. ¿Qué es eso de a por ellos? Yo he visto, por ejemplo, salir de pronto de Andalucía. Yo recuerdo que el rey pedía diálogo. ¿Quién pedía diálogo? El rey. En el siguiente discurso. El del día 3, ¿no? El día 3 habló de felonía. Que volviesen a la legalidad. Ah, volviesen a la legalidad. Si vuelven a la legalidad, no hay referéndum. Por la sencilla razón de que los referéndums están prohibidos en España. Y los que no están prohibidos no son vinculantes. Es decir, el pueblo puede decir verde y si el presidente del gobierno o el rey dice rojo, es rojo. Punto. Hay una hipocresía enorme en esta historia. Todo el mundo sabe que jamás por la vía legal los catalanes podrían obtener la independencia. Imposible. Porque la unidad de España es indefectible, está garantizada por el ejército, lo cual es una aberración. El ejército debería estar para los enemigos exteriores, no para los interiores. Pero bueno, al menos esta vez no han mandado los cañones a la línea del Ebro. Pues se han mandado 27.000 guardias civiles y antidisturbios. Ha sido literalmente una ocupación. Sí. Perdóname, yo pienso así. O sea, yo, por ejemplo, cuando he visto cuando la represión con los antidisturbios saltando a pie juntillos por una escalera sobre gente que estaba debajo, coño, vamos a ver, si decís que los catalanes son españoles, tratadles como españoles y no les tratéis como perros. Ahora, si no son españoles, que se vayan si quieren, allá ellos. Para mí sería una catástrofe. O sea, yo, siempre que me preguntan en Cataluña, termino diciendo, no os vayáis, por favor, no nos dejéis solos con los burros de Madrid. Me explico. Por lo tanto, bananera no sé, puede ser en el momento de agitación, pero en una monarquía autoritaria no tengo la más mínima duda. Hay alumnos que me preguntan, bueno, el rey no gobierna, pero reina. No, hay una cosa llamada teléfono. Y si el rey, y su papá, ven en un momento determinado una proposición de ley o un determinado acto político que no les convence, cogen el teléfono y dicen, ese no. Y se acabó. El rey gobierna. Bueno, pero la solución no está en saltarse la ley. Si tú quieres algo y la ley te lo impide, llegará un momento en que si tú eres mayoritario en tu territorio, vamos a ver, mira, cariño, perdón por lo de cariño, vamos a ver, como eres rubia, ojos azules como yo, permíteme el desliz. Esto tiene fácil solución. España no es Francia. Francia, bueno, pues es jacobina, allí no hay prácticamente autonomías, el Estado central es muy fuerte, decide y se obedece y ya está. Eso sí es democrática, pero bueno, pues es así. España es complicado. La primera invasión indoeuropea que llegó a España, unos 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, adivina dónde, entró en España y adivina hasta dónde llegó.
hasta la línea del Ebro. Vale. Vamos a la moviola, vámonos, por ejemplo, a Carlomagno. Carlomagno, ¿qué hace? Ocupa el norte de España. ¿Hasta dónde está la línea del Ebro? Es lo que se llamó la marca del imperio. Es decir, la marca es la frontera. La frontera, de nuevo, la línea del Ebro. Cuando Napoleón decide en 1812, creo que fue, anexionar una parte de España, ¿qué anexiona? Barcelona y la línea del Ebro. O sea, son territorios diferentes. En España hay territorios diferentes. Claro, nadie lo está negando. No, pero cuidado. Hay territorios diferentes que se han ido incorporando mucho más tarde. Es evidente, por ejemplo, mi madre es andaluza. Bueno, la pobre murió. Es evidente que la mentalidad andaluza no tiene nada que ver con la catalana. Nada que ver con la catalana. Y a su vez esa no tiene nada que ver con la vasca. Y por cierto, los gallegos también son una raza aparte, ¿eh? En el sentido de que cada pueblo aquí tiene su especificidad. Aquí esto funcionó mientras gobernaron los Habsburgos, o sea, la Casa de Austria. Porque en la concepción alemana, el imperio, hay un emperador arriba que tiene el poder militar, que tiene el poder de política exterior y el poder de la moneda a veces. Pero en todo lo demás, los territorios que componen el imperio tienen su legislación, su lengua, su cultura, su religión, y el poder central no se mete. Mientras eso en España funcionó, perfecto. Solo que un imbécil de los Habsburgos, de la Casa de Austria, se murió sin descendencia. Y entonces, ¿qué pasó con España? España cayó en los Borbones, es decir, en Francia. Y era imposible, porque España es demasiado diversa para podersele aplicar un modelo como el francés. ¿Por qué surgen las reglas carlistas, por ejemplo? Pues porque una reina, en el fondo francesa, porque era Borbón, decide que suspende los fueros. Y los vascos dicen, ¿cómo que me suspenden los fueros? De eso nada. Ese es el drama de España. ¿Por qué, por ejemplo, hubo que bombardear Barcelona? Que fue un desastre. Bueno, hace tiempo. La famosa, luego la Diada. Pues porque el Borbón que llegó dijo, se acabó el Estatuto de Autonomía Catalán. Y digo, ¿cómo? Tuvieron que bombardear Cataluña. Y esto es lo que me lleva a mí a pensar muchas veces que este país, pobrecito mío, va a la solución. Como digo un día en casa, si cada 30 años o cada 40 años hay que mandar los cañones a la línea del Ebro, chicos, nos vamos a Francia ahora. Ya está. ¿Me he explicado? Sí. Si tienes dudas, repregunta. No, que se nos va el tiempo. Ah, bueno. Dejando la cuestión... Eso es tongo. Dejando la cuestión catalana a un lado, luego hablaremos sobre ello. ¿Qué crees que piensa un obrero español cuando llega a su casa, se sienta en el sofá, pone la televisión y ve que el partido que está más a la izquierda, Podemos, se pasa el día debatiendo sobre portavoces y portavozas? ¿Cómo sobre portavoz y portavozas? Perdóname, no. Sí, sobre el lenguaje feminista, como deberíamos hablar en España, según ellos. ¡Ah! Hay que hablar de todo, cariño. Pero ese obrero español... Segunda vez que digo cariño, me estoy ablandando. Hay que hablar de todo. Es decir, bueno, muchos de ellos piensan así. ¿Pero no cree que un obrero español se puede sentir engañado? Hasta ese punto. Se lo pregunto. Es decir, señor o señora, portavoz o portavoza es gratis, ¿eh? No se le pide dinero a nadie, ¿eh? No, yo creo que no hay que exagerar. Yo creo que sí he visto, ahora cuando Cristina Cifuentes, Cifu, que por cierto, el silencio de la prensa supuestamente progre y feminista, que no se ha atinado a salir en defensa de Cifu, cuando Cifu había sido agredida literalmente por el señor Ganado, ¿no? Hablando de su relación sentimental y tal. Aquí los feministas han callado o muerto, ¿verdad? Pues es una vergüenza. Como es una vergüenza, por cierto, que los intelectuales españoles estén muy calladitos en relación con lo que está pasando en Cataluña. Que es muy gordo lo que está pasando en Cataluña. O sea, hay gente que está yendo a la cárcel porque dice que es independentista. Es verdad que hay presos políticos en España. Por eso fui a ver a Puigdemont. Porque tenía ganas de ver cómo podía ser un presidente en el exilio. Un refugiado político. Por eso fui a verle. ¿Qué era? La gramática feminista. Ah, sí. Sí. Bueno. Eso es como Me Too. Pasará. Ya llega un momento en que... Y me agredió sexualmente, me puso la mano en la rodilla. Bueno, calma. Ha tenido que salir, ha tenido que salir esa actriz francesa y nuestra Victoria Abril, decir, un poquito de tranquilidad, o sea, que si no es una historia de locos.
Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando fui a Estados Unidos, que iba ahí como profesor asistente, que lo primero que me recomendó el profesor titular, señor Vestido, si usted recibe alumnas, deje la puerta abierta. Dije, ¿por? Hay que salir corriendo. Y dice, no, para que vean que, para que luego les salga la niña diciendo, me ha tocado. En Podemos hay muchas opiniones. Antes de continuar con la entrevista, me gustaría que viera unas imágenes. Se han interpuesto 5 denuncias y 2 querellas. El Tribunal Supremo las ha archivado. Por tanto, lo único que le digo, mire, le puedo decir, usted no defiende ni la imagen ni a la Guardia Civil cuando usted llama a Otegi un hombre de paz. Así no lo pueden ustedes. Sí, sí. Silencio. Señora Montero, le ruego por favor que no haga gestos. Le ruego por favor que no haga gestos. Silencio. Bueno, usted lo llama entusiasmo, yo lo llamo falta de cortesía parlamentaria. ¿Es esta la imagen de la nueva política? Haces mal. Mira, yo no sé, estos son jóvenes, acaban de llegar. No, lo de la cortesía parlamentaria no es una cosa que les fascine. Sobre todo cuando se encuentran con que hay miembros del gobierno ahí sentados que han robado. Y que el señor Rajoy se pasa la opinión de los españoles por Arco Triunfo. Y aunque se demuestre que hubo, por ejemplo, pongo este ejemplo, corrupción en el Partido Popular, a ni plin, yo duermo en picolín. No, eso es sinvergüenza. ¿Y para eso hay que bajar tanto el nivel? O sea, un presidente del gobierno, si se encuentra con que está al frente de un partido, de un gobierno que es corrupto hasta la médula, lo mínimo que puede hacer es decir, me voy a mi casa porque no he sabido limpiar la mía. Punto. Y ahí sí que hay una gran falta de cortesía o de desprecio del pueblo español. Cosas como son. Fíjate, yo conocí a Rajoy. Yo creo que Rajoy no es mala persona. Rajoy es un tío además muy educado. Es un poco cobarde y un poco vago, pero no es ningún imbécil. Podría haber hecho las cosas diferentemente. Entonces, si él no ha cobrado, pues no dejes que la gente cobre alrededor tuyo. Hombre, por favor, que en España hay 10.000 desahucios al día. Y a pesar de que pueda venir un empresario a decir, un alto cargo, a decir, lo de los desahucios es una leyenda urbana. Imbécil, ¿qué leyenda urbana ni qué? Entérate de verdad lo que está pasando en tu país. Entonces, cuando Rajoy viene diciendo, como el otro día, que fue de aurora boreal, o sea, ahora que las cosas van bien, españoles, tenéis que empezar a ahorrar. ¿Ahorráis mucho vosotras? ¿Os da para ahorrar? No mucho. Este tío vive en otro mundo, que está en su derecho, pero no en tomar a la gente por imbéciles. Ya, pero mi pregunta no iba sobre el Partido Popular y la falta de cortesía parlamentaria. Que hay una falta de cortesía muy superior a la de enfadarse con un ministro tan vago como el ministro del Interior. Y por eso es todo justificable. Juraría que no le han matado, ¿no? No, pero no me parece que sea. Tampoco le han pegado. Un ejemplo. ¿Le han escupido? ¿Le han tirado un zapato? No, pues la práctica parlamentaria es así. No pasa nada. A veces la gente se calienta, sobre todo frente a un ministro como este, que es un perfecto desastre. Este ministro, pobrecito mío, es que es un vago de narices. Ya lo sabe todo el mundo, me lo dijo un periodista, es vaguete. Yo dije, bueno, ya veremos. No, vaguete no, es vago. Como lo es, por ejemplo, el actual ministro de Asuntos Exteriores, que se ha cubierto de gloria con el asunto de Guindos, no ha sido capaz, vamos, ni que los parlamentarios españoles votaran por él. Vamos, el señor Rajoy es otro bastante vago. Si no fuera por Soraya Sáenz de Santa María, yo no sé quién gobernaría aquí. Y Soraya Sáenz de Santa María, lógicamente, no es santo de mi devoción, pero vamos, reconozco que es trabajadora y que hace lo que puede. Mientras el otro lee el Marca. No es ninguna tontería lo de leer el Marca, ¿eh? Por eso te ríes, ¿no? Sisley patrocina este espacio. Has dicho de Pablo Iglesias que es una mezcla entre De Gaulle y Suárez, sí. De Íñigo Errejón, que es una de las mentes más brillantes de la política, y de Juan Carlos Monedero, que es uno de los mejores profesores de ciencia política de... No, no he dicho uno de los mejores, he dicho el mejor. El mejor, de la Complutense. Bastante mejor que yo. De la Complutense. En vista a los resultados de las encuestas, de las recientes encuestas, que dan un descenso importante a Podemos, ¿por qué cree que la gente no está de acuerdo con esos halagos o no empieza a estarlo? Vamos a ver. ¿Sabes? Cuando hay un conflicto serio, y el conflicto catalán es un conflicto serio, porque va la unidad de España en el tema, y va la soberanía española en el tema.
Yo comprendo que los catalanes, algunos que no quieran ser españoles, están en su derecho, pero para España sería una hecatombe, porque es 25% del PIB. ¿Sabes lo que es eso? Significa que de pronto serías un 25% más pobre, directamente. Como no eres rica, imagínate la gracia, ¿no? Vale. Entonces, ahí ha habido una radicalización, los independentistas diciendo, pues tenemos la legitimidad de las urnas y vamos a hacer, en fin, la separación unilateral y que vengan y nos maten a todos si se atreven. Luego se dieron cuenta que no se atrevían a matarles a todos, pero que sí llegaron allí. Pero sí llegaron allí, ¿no? Y en el otro lado estaban los que decían, si hay que mandar la Guardia Civil, se manda, y el Ejército y lo que sea. Por ejemplo, el señor Rivera y hasta cierto punto una parte del PP, porque por ejemplo Rajoy no estuvo en esa tesitura. A Rajoy le costó aplicar el 155, lo cual es normal porque es gallego y por tanto es prudente. Lo que pasa es que al final le forzaron la mano, es evidente, porque circula por ahí de que hubo una reunión del monarca con el señor presidente del gobierno y unos cuantos militares y que ahí hubo sus cosas, ¿no? Vale. Claro, cuando tienes dos polos así de enfrentados, se cumple el aserto de Maquiavelo, que en El Príncipe dice, aconseja a su príncipe, le dice, príncipe, si hay una guerra entre dos príncipes, tú no seas neutral, porque si eres neutral, el príncipe ganador, después de eliminar al perdedor, vendrá por ti. Y si has sido neutral, el perdedor no tendrá ningún tipo de interés en defenderte frente al ganador. Ahí, yo se lo he dicho a Pablo. He dicho, mira, la postura tuya es la correcta. O sea, es verdad, hágase un referéndum pactado. Si iba a salir, que no. Ahora ya no sé. Después del 1 de octubre ya no sé. Porque tú fíjate que 1 de octubre, ¿verdad? Artículo 155, luego el gobierno convoca elecciones pensando que, bueno, que la cosa va a mejorar y sale el mismo resultado. Significa, por tanto, que hay cosas que los catalanes no han tragado, y lo comprendo porque la brutalidad fue enorme. Vale. Y no debería haber sido... Espera. Entonces, claro, eso significa que, de pronto, Pablo Iglesias no tenía dónde sentarse. Podemos no tenía dónde sentarse porque estaban aquí aullando, allí insultando, aquí pegando también. Claro, llega un momento en que te encuentras con que no estás en el centro de la cuestión, sino que estás marginado por la violencia de los enfrentamientos entre los otros bandos. Lo que pasa es que, ¿qué querías que se hiciera? Había gente, por ejemplo, en Podemos, que era favorable a la independencia, prácticamente se han ido, pero se hubieran podido quedar. Hay gente en Podemos que no es favorable a la independencia, pero que está de acuerdo en consultar a los catalanes sobre eso, porque si tú no consultas a los catalanes sobre esta cuestión, siempre estará sospecha de, ajá, no nos dejan hacer un referéndum porque saben que vamos a ganar los independentistas el referéndum, con lo cual vuelve a alimentar el problema. Mientras si se hubiera hecho a tiempo, ahora no sé, si hubiera hecho a tiempo, si el señor Rajoy se hubiera tomado la molestia de trabajar un poquito, hace sencillamente 2 años salía el no a la independencia, pero vamos, por el 60%. Pero este tío no hizo nada, es que no hizo nada. Pero ¿y no será que Podemos no ha sido del todo claro con su postura? Porque mucha gente identifica a Podemos con el independentismo. Lo sé. Hombre, hay que reconocer también que todos los partidos decían, bueno, entonces están los independentistas más Podemos, y como todo el mundo sabe, Podemos es independentista, y yo decía, pues no, lo que tú digas, hijo. Pero Podemos entonces ha perdido esa guerra dialéctica. Una cosa. Pablo Iglesias, Errejón, Ariel, Montero, son nacionalistas españoles, cuidado, atención. Y hubo un cartel que se puso en la autopista que sale de Madrid, que lleva a Burgos, un cartel muy sencillo, que ponía Podemos, 2, la patria, el pueblo, punto. Son nacionalistas españoles. Y hay gente que lo está empezando a recordar, que me decía, estos son internacionalistas, estos no quieren España. Están zumbados. Pablo Iglesias es más nacionalista español que yo. Y acuérdate en una entrevista de Errejón, que uno se acercó y le dijo, grita viva España. Y Errejón le dijo, claro, ¿qué te crees que iba a gritar? ¿Otra cosa? Lo que pasa es que, ¿sabes? La lucha política es así. Los medios de comunicación tienen también sus intereses, sus posturas. Yo todo eso lo comprendo. Pero a veces duele. En este caso, yo me he dado cuenta de que es que nos íbamos a quedar a 2 velitas. Ya nos iremos recuperando sin ningún problema. ¿Pero por qué a 2 velitas? Hombre, porque la postura era sensata, decir, vamos a consultar. Ah, ¿no estás a favor de la independencia? Mal. Y el otro, ah, ¿estás a favor de la independencia? Mal. Coño, que no estoy ni a favor ni en contra. Quiero preguntar para empezar.
Vamos a seguir hablando de problemas que ha tenido Podemos, pero antes un apunte sobre uno de tus libros, Una sociedad para la guerra. Ahí decías que las guerras son cíclicas. ¿Lo sigues pensando? Sí, sí, claro. Hablando de la bomba, se menciona la bomba atómica. Fijaos, hay mucha gente que dice, la bomba atómica fue el equilibrio del terror. Sí, claro, pero el equilibrio que no se rompió. La gran virtud de la bomba es que alejó el peligro de guerra. Pero claro, si tú te metes con un tío que tiene la bomba, es que te fulmina, te hace fosfatina. Entonces te guardas muy mucho de no provocarle. La bomba, por otra parte, iguala. Es decir, un país pequeño se dota de la bomba atómica y el grande puede decir, dame el bocadillo. El otro dice, mira, no me toques los pies, que tú tienes muchos cohetes, pues yo con que te pegue un tiro nuclear entre los dos ojos acabo contigo. Vale, a lo que voy. Cuando los ingleses y escoceses y holandeses se fueron de Europa para ir a Estados Unidos, huían de una situación en la cual estaban perseguidos políticamente, religiosamente, socialmente. ¿Vale? Llegaron a Estados Unidos, cuando llegaron a Estados Unidos se acordaron del arco inglés. El arco inglés es un arco de esos de flecha, de 1,5 metros, que tiene tal potencia que a 100 metros agujerea la, ¿cómo se llama?, la cota de mallas, lo que sea. Sí, el arco inglés igualó al pobre con el señorito, porque el pobre ya podía matar al señorito. De ahí que a los señoritos le gustaba nada el arco inglés. Cuando se inventó la pólvora, se dijo, ¡ah, qué asco! Y hubo un papa y dijo, prohíbo eso, que es Satanás. Sí, claro, pero el que estaba abajo dijo, qué bien, ya no necesito el arco, voy a ser el igual que este burro, porque le voy a pegar un tiro. Cuando llegaron a Estados Unidos, lo primero que dijeron es, nosotros vamos a tener armas. ¿Qué es lo que he querido demostrar? Que el arma iguala. Claro, si uno frente al poder del rico, al poder del fuerte o al poder del opresor no tiene armas, está perdido. Pero si tiene armas, el otro se lo tiene que pensar. Por eso está en la Constitución americana. Es el famoso esquema que un historiador fascista, por cierto, Fuller, pero muy bueno, dijo, Estados Unidos funciona sobre la base de un hombre igual un rifle igual un voto. Y en definitiva, ¿cuál es el sistema? Se dice, no, es que ese sistema permite que se mate a la gente. No es verdad. Aunque no hubiera armas, la gente mataría a palos o a pedradas, da igual. Es una cuestión disuasoria, ¿no? Sí, y por cierto, un país que es el país más democrático de Europa, hasta hace poco, donde solo los varones tenían derecho de voto, los varones iban a votar con el fusil. Dejaban el fusil en la puerta de la oficina de votación y al salir se lo llevaban. Se llama Suiza. Esta era una pregunta porque este libro fue muy repartido, muy leído en Venezuela, y por hablar de otro de los problemas de Podemos, que ha sido el de Venezuela. Tú has contado en alguna ocasión que cuando empezaron a salir informaciones sobre Juan Carlos Monedero, la presunta financiación del germen de Podemos por parte del gobierno de Venezuela, que nunca le llegaste a decir, porque no la había. Sí, pero le llegaste a decir que te creías que esto era gratis, incluso hablabas del CNI, como claro, montando, digamos, alguna cuestión para Podemos. Eso pasa en todos los países. ¿En qué quedamos? ¿En que el PP creó a Podemos para generar miedo? ¿En que el PP quiere destruir a Podemos? ¿Qué pinta el CNI ahí? No, el PP no creó a Podemos. Podemos se quedó desde la calle. Pero eso se dice. Lo habrás oído. La teoría del complot. Sí, el sándwich, ¿no? Sí, eso es. No, lo que sí es verdad es el señor del Banco Sabadell diciendo que hay que hacer un Podemos de derechas y ¡op!, salió el señor Rivera, que no es un Podemos de derecha, es un Podemos de extrema derecha, que es otra historia. Pero bueno, no entremos a meternos con los demás. Vamos a ver. ¿No te gustaría...? Monedero y el CNI. Sí, no, pero estoy de volver, sí. ¿No te gustaría, por ejemplo, que un periódico argentino o venezolano o chileno te contratara diciendo, hazme un periódico de tirada nacional? Pero soy española. Pero ven, te ofrezco un contrato. ¿Qué le dirías? ¿Que no? Ja. Pues lo mismo le pasó a Monedero. Le llamaron y dijo, ven aquí, queremos hacer la seguridad social, queremos montar la sanidad, tú eres asesor político, ven aquí, te vamos a pagar por asesorar. ¿Y? Pues hombre, los españoles aquí nos hubiéramos debido dar con un canto en los dientes de alegría, diciendo, por una vez los chicos no tienen que salir del país corriendo, señores, le llaman desde fuera porque son buenos. Pues si Monedero va en una moto, bueno, ahora ha cambiado de moto, porque es que la otra, yo decía, Juan Carlos, coño, cómprate un coche, que vas a perder una rueda de un momento a otro. ¿Tú has conocido a Monedero? ¿Te dio la sensación de pijo? No, la verdad es que no.
Le ruego brevedad, nos quedan muchas preguntas en el tintero y muy poco tiempo. Ahora sí que sí le voy a pedir brevedad, ¿de acuerdo? En cuanto a Venezuela, ¿qué opina del papel intermediario que ha hecho Zapatero y sobre todo también la oposición? Se le ha echado un poco encima por haber comprado un poco los argumentos de Nicolás Maduro. ¿Qué opina de ese papel? Mira, yo el papel de Zapatero, yo no hubiera aceptado ser intermediador, porque aquella situación es una situación endiablada, que se puede resumir en esto. El precio del petróleo hoy no es el precio del petróleo cuando estaba Hugo. Y Maduro no es Hugo. Entonces yo cuando Hugo se murió y vi que el precio del petróleo se empezaba a derrumbar, dije, bueno, la revolución bolivariana se ha acabado. Y lo sigo pensando, la revolución bolivariana se ha acabado. Está agonizando. El pobre Maduro le ha tocado. Pero es que Maduro no es Chávez. Maduro no tiene el prestigio de Chávez. Si Chávez hoy viviera, pues igual sería otra cosa. Pero con Maduro no es posible. Opino sí. No digo que sea mala persona Maduro, no entro en ese tema. Lo que sí puedo decirte, desde luego, es que va a ser una anécdota muy graciosa, ¿no? Un día en clase un alumno venezolano me dijo, porque claro, tenga usted en cuenta, por ejemplo, que allí hay presos políticos. Entonces tuve la curiosidad de irme a la hemeroteca la vez siguiente que fui a Caracas a ver cuántas amenazas de asesinato había recibido Hugo Chávez. Conté 14. Por la tele, por los periódicos, por la radio, hay que matarle como un perro, unas cosas de locos. Y pregunté y dije, bueno, ¿el fiscal general habrá ido por ellos? Dice, no, aquí esto no se estila. Dice, no. Pues en España hubiéramos dicho sobre el rey la mitad de las cosas que están diciendo sobre Chávez, bueno, el fiscal general tira a tu puerta a tiros. Entonces, y otra anécdota, se produce el famoso golpe de Estado fallido, ¿no? Entonces me preguntan, el presidente Hugo Chávez, que tú cómo tratarías el tema de los golpistas. Yo dije, bueno, yo soy medio francés. De Gaulle tuvo un problema parecido. ¿Qué hizo? Mandó unos cuantos a arrestos de Fortaleza durante 15 años y mandó fusilar a uno. Decirle eso al presidente. El presidente contestó, no, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque si hago eso van a decir que soy un dictador. Y yo no soy un dictador. Y no hubo fusilamiento. Hablando de Hugo Chávez, ¿cómo es posible que le admire usted y que al mismo tiempo admire también a Marine Le Pen? Si son prácticamente contrarios. Yo no admiro a Marine Le Pen. ¿Usted no está a favor de sus políticas de derechas? ¿De algunas de ellas? Vamos a ver. Y brevedad. Esto es una... Aún encima. Bueno, yo en Francia voto Front de Gauche, Frente de Izquierdas, por Mélenchon, ¿de acuerdo? Ahora, reconozco que el programa económico de Marine Le Pen es el mismo que el de Mélenchon. Y que entre Marine Le Pen y Mélenchon solamente hay, digamos, dos diferencias. Tres, si quieres. Tres. Marine Le Pen no pretende reformar la Constitución francesa, de la Quinta República, Mélenchon sí. Marine Le Pen es dura en materia de orden público, Mélenchon no. Económicamente, los dos programas son idénticos. Así es la vida. Es que en Francia hay una tradición que se llama colbertismo. Sí, el colbertismo es una cosa que nació en Francia, una teoría económica en la época de Enrique IV, que decía que Francia tenía que ser autosuficiente y exportar más de lo que importaba. Y que la riqueza de Francia sería en función del tamaño del oro que acumulaba y por lo tanto había que proteger las fronteras frente a importaciones procedentes de otros países. Y en Francia todo el mundo es colbertista. Yo primero, pero Mélenchon también y Marine Le Pen también. Ahora, Marine Le Pen no tiene, su programa no es exactamente de derechas, ¿eh? Su programa es solamente de derechas en que tiene la mano más dura en materia de orden público y la mano mucho más dura que Mélenchon en materia de inmigración. Pero muchas veces yo, por ejemplo, discuto aquí con gente de Podemos y yo digo, es que aquí en España no podéis comprender eso porque no sabéis cuál es el nivel de inmigración que hay en Francia, que es insoportable, es intolerable, no hay quien la aguante. Si Francia, espero no verlo antes de morirme, pero un día en Francia, por este tema de inmigración, puede haber hasta una guerra civil. ¿Crees que algún día viviremos en España el auge de partidos identitarios como el Frente Nacional en Francia? Bueno, hasta ahora, vamos a ver, ¿qué diferencia existe entre el inmigrante que viene a España, mayoritariamente, y el inmigrante que va a Francia? La diferencia es la religión. El inmigrante que viene mayoritariamente a España viene de América Latina, viene de una tradición cristiana. El inmigrante que viene del norte de África o de más países, así, viene con una tradición religiosa diferente, el Islam. El Islam está muy pesado.
Ahora, cuando iba precisamente en taxi a ver a Pucci, estaba hablando con el taxista y digo, ¿qué tal se portan aquí? ¿Quiénes se portan peor, los negros o los árabes? Dice, los árabes. Digo, ¿por qué? Dice, porque el negro va a su rollo. No te intenta vender su religión. El árabe es que es un pesado que te la pone a martillazos en la cabeza si es necesario. Entonces en España ese problema nunca se va a plantear porque efectivamente pues en España la inmigración es diferente, pero en Francia es otro rollo. Sin embargo, tengo un papelito que da a vosotras. El último informe que ha salido, 40% de la población subsahariana tiene menos de 15 años. Entonces, es que es una bomba el papelito. Dice, esto es una vieja ley, conforme la igualdad económica entre países aumenta la desigualdad interior entre esos dos países. Al contrario, cuando aumenta la igualdad interior, aumenta la desigualdad exterior. Es una especie de vasos comunicantes a la inversa. Bueno, la mundialización ha beneficiado algo a África, entonces ¿qué es lo que pasa? Está empezando una pequeña clase media, o artesanos con algo de dinero, porque venir aquí cuesta, ¿eh? No vienen gratis, hay que pagar el que te pasa, hay que los billetes, todo esto. Bien, y es particularmente grave para África, ¿por qué significa? Significa que son los emergentes los que vienen para acá, y que por tanto esa inmigración es muy mala para África, porque los emergentes son los que tienen ya una cierta cultura. Aquí no vienen los que guardan cabras, ¿eh? Aquí vienen gente más formada. Bien. En el 2050 habrá 2,5 mil millones de africanos. O sea, es la pesadilla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, condicionar todas las ayudas que se haga a países africanos a un control estricto de la natalidad como se hizo en China. No más de 2 hijos. No digo no más de 1, que fue lo que hizo en China, no más de 2, porque todavía África está muy atrasada, entonces los hijos son mano de obra para el campo, ¿sabes? Tampoco puede ser tan drástico. Pero, hombre, hay que parar ese tema. Hay que parar ese tema, si no, ese tema es una locura. Seguimos. Si no, pasará lo que te aviso. Tú eres más joven que yo, lo verás. Empezará a haber guerras neocoloniales, o sea, expediciones neocoloniales, por ejemplo, para obligar a gobiernos africanos a controlar su población. Pobre Berlusconi, que cuando el imbécil de Sarkozy dijo, vamos a ir a por Gaddafi. Pobre Berlusconi dijo, no, por Gaddafi no, que va a ser peor. Claro que es peor. En este momento toda la inmigración subsahariana pasa por Libia, camino de Italia. Mientras que Gaddafi eso lo tenía perfectamente controlado. Seguimos con el tema, con el tema migratorio. Has señalado que no defiendes los postulados de Marine Le Pen, pero sí que es verdad que ahora en tus argumentos sí que mantienes un poco la línea ideológica que sigue Marine Le Pen con respecto a la inmigración. Tanto es así que en alguna entrevista te has referido a este tipo de inmigración islámica como inmigración conquistadora. Sí. Esta idea la entenderían... Incluso migraciones de sustitución. ¿Este concepto lo entenderían también en partidos de la izquierda como Podemos o el Partido Socialista? Hay gente que sí y gente que no. ¿Y se atrevería a decirlo en una comida con amigos o como su hijo político, como ha dicho antes Pablo Iglesias? Pablo Iglesias sabe perfectamente cómo pienso. Haber dicho esto aquí es más grave que una comida. Pues no es la primera vez que lo digo. Hay un libro mío, el libro de texto que se usaba yo en la facultad, Rebeldes Revolucionarios Refractarios. Vete al final, pídelo en la biblioteca y verás 2 informes. Informe Vestigios sobre la inmigración, 2 informes Vestigios sobre la inmigración española. Ahí lo dije todo. Y por cierto, me pasó una cosa muy graciosa. Se editó en forma de artículo en una revista de izquierda llamada El Viejo Topo. Llamo al director del Viejo Topo y le digo, oye, ¿ya habéis publicado? Y dice, sí, está muy bien, ¿no? Y ya. Digo, ¿y qué reacciones ha habido? Dice, no. Bueno, llamo una semana después, digo, ¿sí habéis habido reacciones? Dice, no, ya he hablado con unos cuantos. Y digo, ¿qué te han dicho? Que Vestigia tiene razón. Entonces me dice el editor, y le dije, ¿y por qué no lo dices? Dice, no, que lo diga otro antes. Hay auténtico terror en hablar de determinadas cosas. Pero terror, vamos. Es más, estamos en una época en la cual se acabaron las risas, ya no se puede hacer humor. No puedes hacer humor hablando del negrito de Colacao, porque no, estás diciendo, subsahariano.
subsahariano es una estupidez, porque en el sur del Sáhara hay muchas poblaciones blancas, por ejemplo en Namibia, por ejemplo en la República Africana, en Rodesia, en Angola, en Mozambique, pero que al contrario de no decir negro, me acuerdo en Francia, digo, en una cena, que estaba al lado mío, me dijo, joder, no digas eso, mancho, que no van a montar un chocho todavía aquí. Dije, ¿así por qué? Bueno, porque no se dice, ¿qué decís aquí? Black. Porca miseria. Dada tu trayectoria política, ¿qué consejo le darías a Vox para que ocupe una parte de la derecha que se ha quedado huérfana? Yo le di uno a Vox, hace tiempo. ¿Qué le dijiste? Vete con Rivera. No me hicieron caso. Al final terminarán con Rivera. Pero hay una parte de la derecha que se queda huérfana, igualmente. ¿Qué quieren más que lo que dice Rivera? Rivera dice, voy a recortar las autonomías, voy a fomentar el uso del castellano y además poniendo el castellano como única lengua vehicular. La patronal me apoya, me ayuda y me financia. ¿Qué más quieres que diga? Esa derecha entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Seguir quitando Franco? En esta casa tuvo su despacho un ministro de Franco. Y actual yo le tenía afecto. Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores. Tuvimos una conversación muy larga. No te puedes imaginar cómo puso a Franco. De chupa domini. Bueno, pero esa derecha no tiene por qué identificarse a día de hoy ya con el franquismo. Puede ser una derecha conservadora que no se siente representada por el Partido Popular. Sí, pues para eso está Ciudadanos. Ciudadanos no está a la izquierda del PP, Ciudadanos está a la derecha del PP desde el principio. Desde Podemos se hartaron de decirlo, lo que pasa es que, bueno, no podía ser tan bestia el niño, era jovencito, arrimada a ser una monada, y por tanto eso seguramente se iba. Si era muy de derecha se irían calmando. De calmando nada. Se han ido radicalizando con los años. El otro día, no sé dónde, no sé en qué parlamento autonómico, hubo uno que cantó las 40. Dijo que usted ha cobrado de un inversor extranjero un montón de dinero. Y lo que el chico no se atrevió a decir, bueno, el chico, el diputado, es que ese señor extranjero era prácticamente neonazi. Se nos acaba el tiempo, Jorge, tenemos que despedirnos, pero antes una última pregunta. Se nos han quedado muchas en el tintero, pero nos despedimos con una. ¿Desconfías de quien mantiene sus ideas, sus principios, sus creencias políticas durante toda la vida, sin cambiar? No forzosamente. Mira, cada cual es lo que uno es, pero viene muy moldeado por sus circunstancias. Yo, por ejemplo, yo no le puedo reprochar a los españoles comunistas que había en Marruecos y en Argelia haberse de pronto transformado en fascistas. Fascistas que ponían bombas en la Casbah todas las noches, que intentaron matar a De Gaulle 4 o 5 veces, que fomentaban golpes de Estado militar. Gente que venía huyendo de Franco. Me explico. No se lo puedo reprochar, porque bueno, ella a su casa, cada cual, sabes, en virtud de sus circunstancias, hace lo que puede. ¿Que hay gente que toda su vida piensa igual? Bueno, sí, siempre y cuando en el fondo no sean un molusco. Pero a ver la isla, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y buenas noches. A vosotras. Muchas gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.